entrar a un tema que históricamente fue clave y también es clave para nosotros. Nosotros hemos empezado este año con un desafío de parte de Dios de cruzar el Jordán y empezar a conquistar lo que todavía no hemos conquistado. Y cuando hablo de conquista, hablo de conquistar en el área espiritual, familiar, económica, empresarial, laboral, hablo de todas las áreas de nuestra vida. Los que son miembros de nuestra iglesia saben que nuestro enfoque es integral. No solamente promovemos un crecimiento espiritual, queremos que crezcan en todas las áreas de su vida. Ese es nuestro enfoque integral. Y cuando hablamos de conquista, hablamos de ese tipo de conquista, que usted pueda conquistar nuevos territorios familiarmente, empresarialmente, económicamente, académicamente, en todas las áreas, avanzar, conquistar, ir más allá de donde hemos llegado hasta ahora. Esa es la idea. Entonces, porque estamos tomando como ejemplo, como ilustración, el camino que tuvo que recorrer Israel para poseer la tierra que Dios le prometió. Entonces ya salieron de Egipto, estuvieron en el desierto 40 años, muere Moisés, Dios levanta a Josué y ya van a hacer el primer paso de conquista, y lo que encontraron era toda esa región estaba llena de fortalezas. En ese tiempo las ciudades eran fortificadas, pues. Pero la primera, la clave, que era el punto de entrada a Canaán, era Jericó. Y Jericó tenía doble muralla. En esa época las ciudades eran amuralladas, pero Jericó tenía doble muralla. Había una muralla delantera y después de unos 20 metros había otra muralla, ¿no? Entonces había todo un pasadizo entre las murallas. En esas murallas incluso gente construía sus casas y gente vivía entre las murallas. Por eso dice la Biblia que la ramera, la prostituta Rahab vivía en el muro. Y dice, ¿por qué vivía en el muro? Porque en esos pasadizos, porque había 20 metros, la gente construía sus casas. Entonces, había que sortear ese primer obstáculo que era Jericó. Ese era estratégico. Si caía Jericó, caían las demás ciudades que eran menos fuertes. Entonces, esta conquista de Jericó, si usted ha leído algo de la Biblia alguna vez por casualidad, cuando ellos se enfrentan a esta ciudad murallada llamada Jericó, Dios no le da una estrategia de guerra, Dios le da una estrategia bien extraña, ¿no? Si usted ha leído la Biblia, uno podría pensar, bueno, ¿cómo tumbamos esta muralla? Catapultas, pedrones, arietes y todas las armas que había en ese tiempo para atacar una muralla. Pero Dios le dice, no, ustedes lo que van a hacer es, van a levantarse un día y van a dar una vuelta a toda la ciudad y después se regresan a su campamento. Segundo día, se dan otra vuelta. Tercer día, otra vuelta. Así, 7 días se van a levantar, van a rodear la ciudad y después se vuelven a su campamento. El 7º día dan 7 vueltas. Y después de las 7 vueltas, los sacerdotes van a tocar el shofar, la trompeta, y ustedes van a gritar. Y las murallas van a caer. Una estrategia bien extraña, ¿no? Una estrategia rarísima. Entonces, nosotros, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender algo. Dios no está escribiendo la Biblia para Él. Dios está escribiendo la Biblia para ustedes, para nosotros. Entonces, las cosas que Dios hace no las hace porque Él esté haciendo algo por Él, está haciendo algo para enseñarle al pueblo. Las cosas que Él hace, si Él pregunta, no pregunta porque no sepa, está preguntando para conseguir un objetivo en la gente. Entonces, cuando Dios establece esta estrategia media extraña, no es porque Él necesitaba una manera de tumbarse los muros. Él podía tumbarse los muros haciendo así, o mandaba un terremoto, o mandaba un ángel. O sea, Dios tenía 500 formas de tumbarse el muro. La pregunta es ¿por qué eligió esa forma media extraña? Entonces, yo no quiero forzar el texto, porque el texto está así. Había una muralla, dieron 7 vueltas, gritaron, cayó. Eso es lo que dice el texto, ¿no es cierto? Pero hay que encontrarle una explicación. Y usted también tiene que tener en cuenta cuando lea la Biblia que todos los personajes que aparecen en la Biblia eran hombres y mujeres de carne y hueso, como usted y como yo. ¿Amén? ¿Cuántos son de carne y hueso aquí? Algunos son más hueso, algunos son más carne, pero somos carne y hueso. ¿Amén? Entonces, esa gente
ese pueblo de Israel era como usted, como yo, tenían emociones, tenían cerebros, tenían recuerdos, tenían traumas, igualito que usted. Entonces, lo que Dios está haciendo es tratar con el pueblo. Entonces, quiero enfocar esta toma de Jericó desde un punto de vista quizás diferente a lo que normalmente usted ha escuchado. Al leer el pasaje, lo he leído 500 veces, pero ahora que estaba preparando esta serie, me vino un enfoque diferente. Y por eso el tema que le he puesto a esta toma de Jericó es terapia del miedo. Dios estaba tratando con el pueblo, dándole una terapia para que puedan vencer sus miedos. Y le voy a explicar todo el contexto, no estoy forzando la Biblia. Y quiero que usted pueda pensar en algunas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios ordenó todo ese ritual? Dios podía tumbarse la muralla de un montón de formas diferentes. Ahora, ¿qué aprendió Israel? ¿Qué está recibiendo Israel con todo este ritual medio extraño? Y la otra pregunta es usted y yo, ¿qué nos enseña a nosotros este ritual? ¿Cuál es el principio que Dios está enseñándole al pueblo a través de este ritual para que caigan los muros de Jericó? Entonces tiene usted que entender algo. Primero, Israel no era un ejército, ¿ok? Ellos tuvieron 40 años en el desierto, era un pueblo que acababa de ser esclavo y era un pueblo pasivo, era un pueblo temeroso. No tenían orden de pelear con nadie, solamente se levantaban cada mañana a recibir su maná. No era un ejército entrenado para la guerra. Entonces, es obvio que esta gente tenía miedo, porque ahora tenían que ir a pelear con unas tribus salvajes. O sea, es obvio, natural. Usted cuando tiene un desafío le da un poco de miedo, ¿no? Hablaba acá con una hermana cuando se le vence el contrato, cuando sale del trabajo, cuando tiene que hacer algo, ¿no le da miedito? O imagínense tener que enfrentar unas tribus salvajes rodeadas de murallas, un pueblo que no estaba entrenado para hacer un ejército. Obviamente tenían miedo. Ahora, esta gente no solamente tuvo miedo por el desafío, fueron marcados por el miedo. ¿Por quién? Por sus padres. Porque esta gente que iba a tomar Jericó eran los hijos de los primeros, pues, los que salieron de Egipto. Y si usted ha leído algo de historia, lea la Biblia, lea el libro de Números. Esta gente salió y cuando Moisés los manda para que vean cómo era la tierra, regresaron temblando de miedo. No, no podemos, la tierra está llena de gigantes, nos van a comer como pan. O sea, esta gente, estos que iban a tomar Jericó, fueron los hijos de la primera generación. Y si usted ha leído algo de la Biblia, lee el libro de Éxodo, algo tenía en común este pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Sabe qué cosa era? La queja. Se pasaron la vida quejándose. Ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto, Moisés? Hubiéramos muerto en Egipto. Estamos cansados de este pan. Queremos comer carne. Queremos agua. Mejor, eran quejosos. Como ciertas ovejas que no son de esta iglesia. Entonces estos niños crecieron viendo a sus padres quejándose de todo, muriéndose de miedo de todo. ¿Los marcó o no los marcó? Era una generación sumamente temerosa. Ahora, escuche bien, Dios no solamente quería derribar los muros de Jericó, quería derribar los muros que había en sus mentes. Porque las principales murallas no están afuera, están adentro, acá. Haga conmigo acá, así, haga así. ¿Dónde están las murallas, las fortalezas? Dice la Biblia, derribemos fortalezas, dice Pablo, ¿no? En 2 de Corintios 4, 9 y 10. Derribando fortalezas, ¿no? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hemos hablado de esto en la iglesia. Tenemos fortalezas mentales, tenemos ideas, miedos, conceptos, prejuicios, hasta teológicos también. Entonces, yo creo que en ese día Dios no solamente derribó las murallas de Jericó, Dios quería derribar las murallas que estaban en la mente de estos judíos. Y por eso hizo todo el ritual. Entonces cuando yo me pongo a estudiar por qué hizo lo que hizo con todos esos rituales medios extraños, y ustedes saben que yo estudio mucho el tema de la conducta, de la parte terapéutica, de la parte del coaching, y me doy cuenta que las cosas que hizo Dios son cosas que se hacen hoy en terapia para curar el miedo. Exactamente lo mismo que hizo Dios se hace ahora en terapia cognitivo-conductual, en el coaching, en PNL, se hace lo mismo. Entonces, por eso que le he puesto a este mensaje terapia del miedo, porque yo veo a Dios haciendo una terapia del miedo a un pueblo que tenía el miedo enraizado en su mente. Y Dios quería derribarse esa muralla del miedo. Así lo vamos a enfocar. ¿Amén? Ojo, en muralla es histórico, pero estamos dándole una aplicación
a la parte mental. Y cuando yo leí este texto ahora que estoy preparando este mensaje, porque lo he leído muchas veces, inmediatamente lo vi relacionado con el tema de las fortalezas mentales. Y cómo empieza el pasaje es espectacular. Mire, así empieza el pasaje. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Qué tremenda descripción de la mente de entonces no le entra y no le sale nada. Porque hay cosas que tienen que salir de nuestra mente, pero la persona que tiene mente cerrada no acepta nada, no le entran balas. Mire, yo trabajo con gente como pastor y como coach y le voy a decir algo con toda franqueza. Lo peor que puede haber es trabajar con una persona con la mente cerrada. No le entran balas. Ni sale ni entra nada. Son cerrados. Esto es verde, pero es rojo. Todo el mundo lo... No, es verde, pero explícame por qué es verde. ¿Por qué es verde? Pero dame una razón. No, es verde. ¿Qué cosa es mente? Cerrada. Bien cerrada. Entonces, la persona que tiene la mente cerrada no está abierto a las cosas nuevas que Dios le puede mostrar. Está encerrado hasta doctrinalmente. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Eran mente cerrada. Y Jesús le dice, ustedes no pueden meter vino nuevo en odres viejos, hay cosas nuevas que Dios les va a mostrar. No, así es, así me enseñaron, así dice la ley, así dicen los ancianos, así dicen las tradiciones. Cerrados, bien cerrados, mataron al Cristo. La mente cerrada es una cosa terrible. Por eso uno tiene que tener la mente abierta. Señor, ¿cómo es? Tú muéstrame, tú dime. Estoy abierto a ver cómo es. De repente estoy equivocado en lo que pienso, mi postura. Esto para lo espiritual, lo familiar, entre los matrimonios, las relaciones humanas. Todo esto está metido en esta misma muralla. Mente cerrada. Cuando yo veo este pasaje dije, pucha, ¿cuántos hermanos están metidos acá igualitos, no? ¿Cuánta gente habrá en este lugar con la mente cerrada, bien cerrada? Abre tu mente al Señor, abre tu mente al Espíritu Santo, porque en la mente cerrada Dios no puede obrar. No entra ni sale, pues. ¿Cómo Dios mete algo nuevo, alguna cosa que quiere enseñarte si tú estás cerrado en tus conceptos? Entonces, yo veo aquí una gente con la mente bien cerrada y la terapia que Dios hace, o sea, yo le digo terapia porque le estoy dando ciudad durante 7 días. Segundo, guardar silencio. Vamos a ver que se le ordenó que no digan nada, que no hablen. Y tercero, se usa la misma estrategia hoy para tratar con el miedo. Primero, hay algo que se llama exposición progresiva. ¿Qué cosa es la exposición progresiva? Vamos a suponer una persona que tiene miedo a los perros porque cuando era niño un perro le mordió. Entonces ve un perro y se pone nervioso. ¿Cómo es la exposición progresiva? Entonces le dicen a esta persona que tiene miedo a los perros, lo ponen a 25 metros de un perro. Mira al perrito, ay no, qué miedo. Mira, estás lejos, estás 25 metros. Mira al perrito, solamente míralo por 5 minutos. Mira al perrito, está lejos, no te va a hacer nada. Ay, lo empieza a mirar. Siguiente día, 10 metros. Exposición progresiva. Mira el perrito, ay, pero que me da miedo el perro, no te va a morder, está a 10 metros, míralo nada más. Después, 5 metros. Exposición progresiva. Este perro, ay, pues está muy cerca. Y si me muerde, no te va a morder, tranquilo, míralo nada más, no te vas a acercar más. Siguiente día, 1 metro. Exposición progresiva. Ay, está cerquita. Tranquilo, respira. Ahí está el perrito. Ahora, siguiente día, ponte pegadito al perrito. Ay, no, me va a morder. Tranquilo. Siguiente día, pone la mano encima. Ay, no te va a morder. Siguiente día, hazle una caricia. Siguiente día, dale 2 caricias. Después de 7, 8 días, está apapachando al perro. Exposición progresiva, van exponiendo su miedo poco a poco. Israel se estaba muriendo de miedo, era una ciudad murallada. Ahora imagínense, pónganse en el pellejo de los judíos el primer día que tuvieron que rodear la muralla.
Porque las murallas eran un sitio de protección. De ahí de las murallas ellos lanzaban flechas, lanzaban lanzas, flechas con fuego, mambrea. Desde las murallas atacaban. ¿Cómo sería ese primer día? Y si nos atacan, ay, qué miedo. Y ahora si me mandan uno, ¿cómo habrá sido ese primer día, no? Muriéndose de miedo. Pues no pasó nada. Segundo día, ay, vamos a ver cómo está. Y ahora si me atacan. Tercer día, oye, no está tan peligrosa la cosa, ¿no? Tercer día. Cuarto día, más tranquilo ya, ¿no? No pasa nada acá. Quinto día, sale un cananeo por la muralla. ¿Qué mira? ¿Qué tiene? Sexto día, papaya, no pasa nada con esto. Séptimo día, esto cae. O sea, lo fue exponiendo progresivamente a su miedo. El séptimo día ya no tenían miedo a nada, pues. Fueron expuestos a su miedo poco a poco. Dios es sabio. Dios sabe cómo tratar contigo. Dios es el mejor terapeuta del mundo. Entonces Dios te va llevando a ti para vencer tu miedo y después otro. Primero vences al oso, después vences al león y después vences al gigante, como David. Es exposición progresiva. Entonces Dios los está exponiendo a su miedo de a poco para que aprendan a vencer su miedo. Segundo, texto, ¿no? Dice 6:10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga griten. O sea, por 7 días, silencio total. ¿Por qué Josué les prohibió que hablen en el camino mientras estaban rodeando la ciudad? ¿Qué piensa usted? ¿Qué hubiera pasado si no les hubiera dado la orden y ellos pudieran conversar mientras daban la vuelta a la ciudad? ¿Ah? Se distraían. Recuerden que era un pueblo marcado por el miedo. Y la persona que tiene miedo expresa su temor. Ay, Juancitos, hija, ¿cómo? ¿Qué miedo? Si no, yo también tengo miedo. Oye, Jocabet, ¿tú qué? Yo también tengo miedo. Si habla, se contagia el miedo. Este era un pueblo quejoso, formado por padres quejosos. Josué le dijo, cállense la boca, porque si hablaban iban a empezar a quejarse. ¿Y por qué no se exponen a esto? ¿Por qué Dios no tumba las murallas él solo? Caramba, tenemos que estar en esta cosa. ¿Por qué no? No, quejándose. Ayuno de queja. Te voy a mostrar algo. La queja es el combustible, enciende el miedo. Y quiero mostrarte esto. En el 2006, este señor Tim Ferriss y el otro señor Will Bowen son investigadores sociales, pero este Tim Ferriss también es pastor. Hicieron un experimento social. Se llamaba 21 días sin quejas. Entonces, a la gente que participó en el experimento le ponían una pulserita morada. El desafío, ¿cuál era? 21 días sin quejarse. Si se quejaban, cambiaban la pulserita a la otra mano y empezaban de nuevo. 21 días más. ¿Se apagó esta cosa? Aló, aló. Si se quejaban, cambiaban la pulsera de mano y otra vez empezaban a contar hasta que puedan completar 21 días sin quejas. Ayuno de quejas, 21 días. A la gente que logró completar los 21 días sin quejas, después les hicieron exámenes, su sistema nervioso, las hormonas que habían generado en su cuerpo. Se dieron cuenta que después de 21 días sin quejas, tenían pensamientos más claros, tenían mejor estado de ánimo, mejor estado de salud física, podían dormir mejor, podían tener mejores ideas, encontraban soluciones. Entonces escribieron un libro y es toda una metodología que se usa, ayuno de queja. Yo creo que Dios le hizo a Israel un ayuno de queja, porque esta gente fue formada por padres quejosos y los hijos repiten los patrones de los padres. Mejor se callan la boca, porque si estos compadres hablan van a empezar a quejarse. Y la queja contagia, te enrarece el ambiente. La persona quejosa te deja una mala sensación. ¿Qué le parece si hacemos un ayuno de queja? ¿Cuántos quisieran estar 21 días sin quejarse de nada? Ni del esposo, ni del pastor, ni de la pastora, ni del presidente, nada. Cero quejas, ¿qué te parece? Ayuno de queja para que puedas conquistar lo que Dios ha planeado para ti. Porque el combustible del miedo es la queja.
Entonces, segunda parte de la terapia era ayuno de queja. Y la tercera parte era gritar. Acá tenemos psicólogos, tenemos coaches. Saben que el grito es una parte de la terapia del miedo. Esto es cerebral. Ahora que nos fuimos de vacaciones, Dana y Sandro y Obed también creo, Anel no, subieron esos juegos. ¿Ha visto esos juegos? Por ejemplo, el carrito sube, ¿no? Va subiendo lentito, lentito el carrito. Como, ¿cuántos metros serían tantos? ¿20 metros? ¿25 metros? Más, ¿no? 30 metros el carro paradito hacia arriba. Unos segundos y ¡bum! Baja así de espalda. Tipo montaña rusa, pero era ese tipo de juegos donde bajan. ¿Qué hace la gente cuando está en ese jueguito? Grita. ¿Por qué grita? Porque tiene miedo. Y no tienes que enseñarle a gritar. El cerebro inmediatamente ante el miedo reacciona con el grito. ¿Por qué? Porque el grito inhibe la zona cerebral del miedo. Eso es un tema cerebral. El cerebro sabe que cuando grita baja el nivel de miedo. Por eso los soldados cuando pelean y van a la guerra gritan, porque el grito es una reacción del cerebro para mitigar el miedo. Entonces este pueblo temeroso, este pueblo lleno de miedos, lleno de inseguridades, tenían que enfrentar un pueblo mucho más fuerte y Dios le hace una terapia del miedo. ¡Ah! Vamos para adelante, compadre, ya. Liberaron el miedo. Entonces, las tres partes de esta estrategia se usan en terapia hoy para tratar con el tema del miedo. Y es un tema que tenemos que resolver, porque el miedo es una estrategia del diablo. El miedo te paraliza, el miedo bloquea tu lóbulo prefrontal, por lo tanto no puedes tomar buenas decisiones. El miedo es un instrumento del diablo. Y todos nosotros somos atacados por el miedo constantemente. Ahora, por ahí alguien me dirá, pastor, usted predica terapia humana, eso es humanismo, pastor. No, porque hay una gran diferencia entre la terapia humana de ahora, que usa los mismos elementos, con lo que pasó con Israel. ¿Cuál es la gran diferencia entre esta terapia de Dios y la terapia que se usa hoy en psicología, en coaching, en PNL? Está en el verso 4. Dice, de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas, 7, a la ciudad y los sacerdotes tocarán la trompeta. La gran diferencia de esta terapia de Dios era la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca del pacto era la presencia de Dios. Señores, yo soy coach, trabajo conducta humana profesionalmente. Acá tenemos excelentes psicólogos. Toda técnica humana tiene un techo. Grace, que está acá, sabe que hay un punto donde ya tu terapia no sirve para nada. El coaching no me sirve para nada. Porque el hombre sin Dios no es nada. Necesitamos de alguien más grande. Esta terapia que Dios le hizo no era una terapia psicológica simplemente. La presencia de Dios marcaba la gran diferencia. Y lo mejor para vencer el miedo es tener la presencia de Dios en tu vida. Porque Dios, que es el perfecto amor, echa fuera el temor. Amén. Ahora, ¿cuáles son las lecciones de esta caída? Tienes que abrir tu mente para que Dios te enseñe. ¿Recuerde cómo estaba Jericó? ¿Estaba cómo? Cerrada. Bien cerrada. Nada salía ni nada entraba. Entonces, tenemos que abrir nuestra mente para que Dios nos trate. Tercero, el miedo es normal, pero tienes que vencerlo. 4, deja de alimentar tu miedo. ¿Con qué? ¿Cuál es el combustible del miedo? La queja. Y 5, ponga a Dios en el centro de tu vida. Señores, el miedo no es cualquier cosa. El miedo es un instrumento del diablo para que tú no logres alcanzar tu máximo potencial y no conquistes tu Canaán, tu tierra prometida. Hace muchos años atrás fui a predicar a una iglesia. Después empecé a orar por las personas. Y había una chica que era de la alabanza, era la novia del pastor. El pastor era un pastor joven. Tenía su novia y su novia era parte de la alabanza, dirigía la alabanza. Entonces yo empiezo a orar por las personas y llego a orar por la chica esta, la novia del pastor. Y cuando empiezo a orar por ella, Dios me habla y me dice, reprende el espíritu de miedo.
Entonces yo obedezco a Dios, reprendo el espíritu de miedo, plum, se cayó al suelo la chica y empezó a moverse como una culebra en el piso. Me agaché, le ministré liberación, reprendí el espíritu de miedo, se levantó, después fuimos a conversar con ella y le digo, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué te ha estado pasando? Me dice, cuando yo era niña, tenía como 5 añitos, 4 añitos, estaba en mi cuarto y mi hermana mayor apagó la luz, salió y cerró la puerta con llave. Yo me quedé solita en ese cuarto y empecé a gritar, ábreme, ábreme. Y ella se reía en el otro lado y me dejó en el cuarto oscura. Me dio un miedo, pastor. De ese momento tengo muchos nervios. Soy una persona muy insegura, muy temerosa. No puedo dormir con la luz apagada, todo me asusta. Pero hoy el Señor me ha liberado. Entonces, el miedo no es cualquier cosa. El miedo es un instrumento del diablo para que tú no conquistes tu tierra prometida. Entonces, vamos a tratar este miedo, porque tú no puedes ir por la vida muriéndote de miedo por todo. El miedo es normal, pero tienes que vencer tu miedo sabiendo que Dios está contigo. Y en tu vida profesional, espiritual, ministerial, económica, en todas las áreas de tu vida, vence tu miedo y tira para adelante. Estamos hablando que este año tenemos que conquistar nuestra tierra prometida. Estamos hablando que tenemos que cruzar el Jordán para conquistar cosas que no hemos conquistado todavía, aún en lo profesional, en lo empresarial, en lo económico. Hablo de todas las áreas de tu vida. El miedo va a estar, el desafío nos da miedo, pero tenemos que vencer el miedo sabiendo que tenemos en nosotros y con nosotros al Dios Todopoderoso. Vamos a reprender el espíritu de miedo esta mañana, porque el miedo nos ataca a todos y te genera ansiedad y te genera depresión y te paraliza para que no avances. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Te doy gloria, te doy honra, bendigo tu gran nombre. Nos abrimos a tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Tú conoces nuestras vidas, tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Y tú sabes cómo el miedo a veces nos paraliza y nos estresa y nos da ansiedad y nos roba la paz y nos roba la alegría. Yo quiero que tú puedas reflexionar sobre el papel que tiene el miedo en tu vida. Hemos hablado del miedo. El miedo es normal. Lo primero que Dios le dijo a Josué fue no temas, porque se estaba muriendo de miedo. Porque así es, los desafíos nos dan temor. Pero quizás el miedo se convirtió en una fortaleza como Jericó en tu vida. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste miedo? ¿Cuándo fue la primera vez que el diablo usó el miedo para afectar tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Qué pasó? Quiero que pienses cómo este miedo te afecta hoy, cómo el miedo te genera estrés, ansiedad, cómo el miedo no te deja avanzar y te roba la paz. En algún momento de tu vida el diablo implantó el chip del miedo. Pero dice la palabra que el perfecto amor, que es Dios mismo, echa fuera el temor. No puedes pasarte la vida con miedo para todo. Tienes que aprender a vencer tus miedos en el nombre de Jesús. Porque el miedo no te deja pensar. El miedo no te deja tomar decisiones. El miedo no te deja avanzar. Y estamos hablando de cruzar el Jordán juntos y empezar a conquistar lo que todavía no hemos conquistado. Pero esa muralla de miedo tiene que caer en el nombre de Jesucristo. Dios está contigo y Dios ha venido a liberarte del miedo.
autoridad en el nombre de Jesús. Nos paramos en tu palabra. Nos paramos en lo que está escrito, Señor. Y nos ponemos de acuerdo para, en el nombre de Jesús, derribar esta muralla de miedo de nuestra vida. En el nombre de Jesús vengo contra ti, espíritu de temor. Me levanto contra ti ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús y con el respaldo de la sangre poderosa de Jesucristo, te reprendo ahora en el nombre de Jesús. Y vas a soltar estas mentes cautivas llenas de miedo, porque el miedo no viene de Dios. Espíritu de temor, te vas ahora. En el nombre de Jesús, te vas ahora. Te vas ahora, en el nombre de Jesucristo. Suelta las mentes cautivas ahora. Te reprendo, espíritu de temor, no tienes parte ni suerte con este pueblo. Espíritu Santo de Dios, ven a inundarnos con tu presencia para vencer los miedos que aparecen en nuestra vida. Y se rompe toda cadena de temor ahora, toda muralla, como cayeron los muros de Jericó. Las murallas del miedo caen ahora, en el nombre de Jesucristo. Toda muralla de temor cae en el nombre de Jesús. Porque una vez que cae la muralla del temor, puedes conquistar lo que está por delante. Ese día no cayeron solo los muros de Jericó, cayeron los muros que ellos tenían en sus mentes. Derribamos toda fortaleza en esta mañana. Padre, queremos juntos poseer Canaán, la abundancia de la tierra, Señor. Queremos conquistar lo que tú has ganado para nosotros, nuestra herencia. Así que en esta mañana nos ponemos de acuerdo para juntos reprender el miedo y echar fuera el miedo de nuestra vida. Y vamos a caminar como conquistadores, Señor, sabiendo que todo lugar que pise la planta de nuestros pies será nuestro. Y vamos a avanzar y vamos a tomar decisiones y nos vamos a poner en acción para conquistar nuestra herencia. Te damos gloria, Señor. Tú nos has librado del miedo, porque contigo no hay miedo, porque tú, Señor, eres el perfecto amor que echa fuera todo temor. Te damos gloria, te damos honra. Bendito sea tu nombre por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios.